Acabamos de recibir una de esas noticias que detienen por un momento el pulso cultural del país. Sí. Ha fallecido el actor y cómico Fernando Esteso. Tenía 80 años. Uf. Hoy vamos a sumergirnos un poco en las informaciones que están llegando para entender no solo las circunstancias, sino el porqué de ese hueco inmenso que deja. Claro. Era una de las figuras más queridas, yo creo, y más reconocibles del humor en España. Totalmente. Y más allá de la noticia, del obituario, creo que la misión hoy es analizar su trayectoria, que es la crónica de un país entero en transformación. Exacto. Queremos entender cómo un niño que actuaba de pueblo en pueblo llegó a ser un fenómeno de masas y, sobre todo, por qué su figura es tan fundamental en la memoria colectiva de varias generaciones. Vamos a empezar por lo más inmediato. ¿Te parece? Los hechos. Venga. Fernando Esteso ha fallecido hoy, domingo 1 de febrero de 2026. Ha sido en Valencia, en el Hospital Universitario La Fe. Y la causa confirmada, una insuficiencia respiratoria. Estaba a punto de cumplir 81 años. Sí. Y aunque la noticia es un golpe, por lo que hemos podido saber, no ha sido del todo inesperado, ¿no? No. Las fuentes indican que llevaba ya varios días ingresado y su estado de salud, que ya era delicado, pues se había complicado bastante en las últimas horas. De hecho, estos problemas respiratorios parece que venían de lejos. ¿Sí? Recuerdo que en 2021 ya tuvo un susto importante, una bronquitis muy severa que también lo llevó al mismo hospital. Daba la sensación de... Acabamos de conocer una noticia que de alguna manera pero se fíjate, sentía venir, yo creo que lo no que por de ello verdad es menos define impactante. sus últimos El años fallecimiento de no es Fernando tanto Esteso esa el pasado fragilidad, 1 de febrero sino de 2026. su rotunda negativa a parar. Cierto. A pesar de esos avisos de su salud, él siguió trabajando hasta el final. Su última película es de 2023. Eso dice mucho más de su carácter y de su amor por el oficio que el historial médico. Era un luchador. Totalmente. Su representante ha sido quien ha confirmado la noticia, y a partir de ahí, pues, la avalancha de reacciones que cabía esperar. Ya. Es en estos momentos cuando mides de verdad el calibre del afecto que generaba una persona. Desde luego. Para entender esa figura de luchador de la que hablas, yo creo que es indispensable viajar a sus orígenes. Fundamental. Nació en Zaragoza en 1945, pero no en un hogar cualquiera. Su familia era de artistas itinerantes. Su vida, desde el primer día, fue el espectáculo. Has dado en una cabeza fundamental. Es que su carrera y su infancia son prácticamente la misma cosa. Sí. Las crónicas de la época cuentan que empezó a trabajar siendo un crío como payaso con su padre. Esa vida en la carretera, actuando en plazas, en teatros de variedades, eso forja un tipo de artista que hoy sencillamente ya no existe. Hay un dato que a mí me parece alucinante. Debutó con solo 6 años. 6. Como el niño de la jota. Es increíble. A mí me vuela la cabeza. ¿Qué le hace eso a la psicología de un niño? Crecer sobre un escenario en lugar de en un patio de colegio, ¿sabes? Pues, es una pregunta muy pertinente. Lo convierte en un maestro del público. Claro, no aprende a actuar en una escuela, sino leyendo la reacción de la gente cada noche. A base de ensayo y error. Aprende qué funciona, qué provoca la carcajada inmediata. Y eso le dio una conexión casi instintiva con el espectador, un instinto que luego explotaría toda su carrera. Su humor no era intelectual, era visceral. Y con todo ese bagaje, pues decide dar el salto. Con 19 años, en el 64, se muda a Madrid, el epicentro de todo. Ya. Y no le va nada mal. En menos de una década, para el 72, ya tiene su propio espectáculo en la capital. Es el comienzo de su explosión en los 70. Se convierte en un rostro omnipresente. Sí, hasta en los anuncios, el del coñac La Parra. Mítico. Es historia de la televisión. Y entonces llegamos al momento que lo cambia todo. Finales de los 70, principios de los 80. ¿La transición? Plena ebullición. Cambios profundos, una libertad recién estrenada y a veces, torpemente gestionada. Y en ese caldo de cultivo, su camino se cruza con el de Andrés Pajares. Y lo que crean juntos es más que una simple pareja cómica. Es un fenómeno sociológico. Totalmente. Bajo la dirección casi constante de Mariano Ozores, que tenía un radar infalible para el sentir popular, se convierten en la maquinaria más rentable de la historia del cine español. Los títulos son parte de la memoria sentimental del país. Los Vingueros, Yo hice a Roque 3,
los liantes. Uf, sí. Es que reventaron las taquillas de una forma que hoy, con la fragmentación de las audiencias, es casi imposible de concebir. No se puede. Ir a ver la de Pajares y Esteso era el gran evento del año para millones de familias. Y si lo analizas en su contexto, entiendes el porqué de ese éxito. El cine que protagonizaron, el que se ha etiquetado como cine del destape, era un espejo, a veces deformado, pero siempre directo, de las ansiedades y los deseos de la sociedad de la época. Claro. Después de 40 años de represión y nacionalcatolicismo, había una necesidad casi biológica de libertad. Y ellos, de alguna manera, le pusieron banda sonora a esa necesidad. Exacta. Se convirtieron en los catalizadores populares de esa liberación de costumbres. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, ¿no? Sí. Por un lado, ese humor era increíblemente liberador. Hablaba de sexo, de dinero, de picaresca, de temas que habían sido tabú. Y lo hacía sin complejos. Pero, visto con los ojos del siglo XXI, es innegable que a menudo era un humor, profundamente machista y que cosificaba a la mujer. ¿y cómo convivían esas dos realidades? Eran contradictorias. Convivían porque en ese momento la sociedad no se planteaba esa contradicción. La urgencia era romper con lo anterior. El feminismo, la reflexión sobre los roles de género, eran debates que aún no habían llegado al gran público. Ya. Su cine era un reflejo de esa etapa intermedia, una sociedad que se había quitado el corsé de la dictadura, pero que todavía arrastraba muchísimas inercias patriarcales de esa misma época. Analizarlo no es juzgarlo, es entenderlo como el documento social que fue. Claro, y el éxito de esas películas fue tan masivo que es fácil olvidar que Fernando Esteso era mucho más. Su faceta musical, por ejemplo. Uf, un mundo en sí misma, sí. Fue un mundo. Y otro éxito rotundo, ¿verdad? Cultural. Sí. No había boda, bautizo o fiesta mayor en los 80s y 90s donde no sonara. Es parte de la memoria auditiva de España, para bien o para mal. Y la prueba de su impacto es que en 2011, 30 años después, graba una nueva versión con King África. Cierto. O sea, una canción de la transición se cuela en las discotecas del siglo XXI. Eso demuestra hasta qué punto esa comicidad musical tan particular había calado en el imaginario colectivo. Y no se detuvo ahí. También quiso conquistar la televisión, que en los 90 era el medio rey. El medio rey, sí. Fichó por Telecinco como una de sus grandes estrellas, para presentar programas de máxima audiencia. La ruleta de la fortuna, veraneando. Parecía que estaba en la cima otra vez. Pero es justo ahí, en ese momento de aparente éxito televisivo, donde vive uno de los capítulos más oscuros y definitorios de su vida. Su relación con la cadena se rompe de la peor manera. Aquí es donde la historia del cómico afable se convierte en un drama legal con todas las letras. Uf. Telecinco decide cancelar su contrato de forma unilateral, y la justificación que ofrecen públicamente es demoledora. Es un episodio brutal. La cadena alega que el actor se encuentra en un supuesto estado de deterioro físico y mental para justificar el despido. Vaya tela. Imagina el impacto de esas palabras para una figura pública cuyo trabajo depende de su imagen y su agilidad mental. Podría haberlo hundido, pero aquí volvemos a ver a ese luchador del que hablábamos al principio. Sí. No se limitó a lamentarse, los llevó a los tribunales. Y esa victoria fue mucho más que dinero. En los 90, la televisión podía fabricar y destruir carreras a una velocidad de vértigo. Al plantar cara de esa manera y aguantar un litigio que duró años, Esteso estaba sentando un precedente. Claro. Estaba diciendo: mi dignidad y mi carrera no son algo que podáis desechar con un comunicado de prensa. Fue un acto de reafirmación tremendo para un artista de su generación frente al poder de las nuevas cadenas privadas. Y al final, la justicia le dio la razón. Tras una larga batalla, en marzo de 2001, el tribunal condenó a Telecinco a indemnizarle con más de 1 millón de euros. Una victoria moral y económica que sobre todo limpió su nombre. Después de una experiencia tan amarga, cualquiera se hubiera retirado, pero él no. Aunque ya no protagonizaba películas, nunca dejó de trabajar. No. Siguió aceptando papeles, a menudo secundarios, con un amor por el oficio que era evidente.
es que su lugar natural era el plató o el escenario. Lo vimos en series de un éxito masivo como La que se avecina o en una diaria como Amares para siempre. Se adaptó a nuevos formatos, a nuevas generaciones. Y también volvió al cine. Claro, de la mano de directores que habían crecido viendo sus películas y querían rendirle un homenaje. Exacto. El caso más claro, Santiago Segura, que lo reclutó para la saga Torrente. Era una forma de cerrar el círculo. Totalmente. Era el cine popular del siglo XXI rindiendo tributo a un ícono del cine popular del siglo XX. Su último trabajo fue muy reciente, en la película Loli Tormenta de 2023. Estuvo en activo prácticamente hasta el final. Que es como los grandes cómicos siempre quieren irse. Y por eso su muerte ha dolido tanto. La reacción más conmovedora, sin duda, la de su compañero del alma, Andrés Pajares. Sí. El mensaje que ha publicado en redes sociales es el epitafio de una era. Es un mensaje que lo dice todo. Cito textualmente: «Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho, Fernando, que Dios te tenga en su gloria». Uf. Es el reconocimiento de que con él no solo se va un amigo, sino que se cierra definitivamente un capítulo fundamental de la cultura popular española. El mundo del cine, de la tele, de la cultura en general, se ha llenado de mensajes de cariño. Y bueno, para quienes quieran seguir la actualidad de esta noticia, la Capilla Ardiente se instalará mañana lunes en el Tanatorio Mémora de Valencia. Sí, la ciudad donde residía. La familia ha pedido, como es lógico, respeto para una despedida privada. Y para conocer todos los detalles de esta y otras historias, pues, no olviden seguir el canal. Desde luego. Entonces, si tratamos de poner todo esto en perspectiva, hoy se nos ha ido un artista único. Sí. El hombre que empezó siendo el niño de la jota en un escenario ambulante y terminó, pues, convirtiéndose en una leyenda. El rostro de una época irrepetible del cine y la banda sonora de incontables fiestas con La Ramona. Y nos deja como una reflexión final para darle una vuelta, ¿no? Más allá de la carcajada fácil, de las películas del destape y de los debates que hoy puedan generar, la popularidad masiva y sostenida de figuras como Fernando Esteso nos obliga a preguntarnos algo más profundo. A ver, ¿Qué nos dice su tremendo éxito sobre la sociedad española de los años 70 y 80? ¿Cuáles eran exactamente las aspiraciones, las frustraciones, los anhelos que su humor tan directo, tan popular, supo interpretar tan bien como para convertirse en parte de la memoria sentimental de todo un país?